palabras. El cariño muchas veces hace exagerar las cosas, Y también bienvenidos y buenos días a todos. Muy agradecido por contar con mi presencia en este evento. En primer lugar, una cuestión de terminología. Cuando digo el monje, se refiere a la persona dedicada a la vida religiosa, sea hombre, mujer, sea fraile, sea monje. Me niego a esta tontería de monjes, monjas y monjos y todas. Como sé gramática, utilizo el neutro genérico. Primero, dice un antiguo lema, ex oriente lux. Un lema que tradicionalmente se ha aplicado a la cristología, pero que también se puede aplicar a otros aspectos de la vida cristiana. La verdad implícita de este lema, de este dicho, tuvo como respuesta los decretos, las constituciones del Vaticano II hace ya 57 años. El Papa Juan Pablo II, de nación eslava y sensibilidad oriental, no podía ser ajeno a esta lectura, a este lema. Y de hecho su carta apostólica Orientale Lumen así lo atestigua. En este mismo documento el Papa hace una extensa referencia a la institución monástica. Casi una tercera parte del documento está dedicado a la reflexión sobre este tema. Para Juan Pablo II, el monacato es el lugar de la búsqueda de Dios sin barreras e impedimentos. Y en efecto, con el fin de unirse a Dios, ser parte y vivir solo de Él, es por lo que el monje abandona el mundo y sus legítimos goces. El temor de Dios, su amor absoluto, el sentido de su grandeza y de su santidad, junto con su asombrosa proximidad, inspirarán todos sus deseos y decisiones y constituirán lo único en su vida. Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia contaba en su seno con numerosos ascetas y numerosas vírgenes consagradas y viudas que, aunque a veces vivían en común, participaban plenamente de la vida de las iglesias locales a las que pertenecían. Solo se distinguían del resto de fieles más que por una vida de ascesis y oración más intensa. A finales del siglo III y sobre todo a lo largo del siglo IV, después de la paz de la Iglesia, aparece el monacato propiamente dicho. Se caracteriza por la búsqueda de la soledad, con frecuencia con una huida al desierto, lejos de todo contacto humano. Esta anajóresis, palabra bien griega que supone una apartado, y joró, lugar, sitio, apartarse de aquellos lugares, está motivada por el deseo de encontrar mejores condiciones que en las ciudades y poblados para llevar a cabo el combate espiritual contra el diablo y unirse mejor a Cristo sin obstáculo. ¿Esta huida de los monjes al desierto se puede justificar teológicamente? Esta opción es perfectamente compatible con una sana eclesiología. Y ahora me voy a extender un poco sobre esta cuestión de la eclesiología, porque a lo largo de la historia también ha habido tensiones entre el monacato y las instituciones eclesiales establecidas, que incluso monjes han limitado excesos de obispos, y los obispos también en ocasiones han incluido en la vida normal de su diócesis a las comunidades monásticas.
Repito que esta opción es perfectamente compatible con una sana eclesiología, con una eclesiología sacada a la luz a lo largo de los siglos, según la cual la Iglesia no es una sociedad universal de la cual las diócesis serían sus partes o fragmentos, sino que cada iglesia local, cada comunidad cristiana, reunida alrededor del altar para la celebración eucarística, es la Iglesia en toda su plenitud de su ministerio, permaneciendo en comunión con las demás iglesias locales, en tanto permanezcan los fieles a su vez a la fe apostólica. El profesor Eloy Bueno ha hecho referencia antes a esta eclesiología desarrollada por el metropolita Jan Sisiulas, de la Iglesia constituida como unidad eucarística. No han faltado historiadores, sobre todo a partir del siglo XX, que han pretendido que el monacato aparece el día siguiente, después de la publicación del Edicto de Milán, como una especie de reacción a una iglesia establecida y con demasiados vínculos con el imperio constantiniano. Los monjes, según algún autor, se habrían separado deliberadamente de la iglesia jerárquica y sacramental para llevar una vida angélica en el desierto, y en donde poco a poco va desapareciendo todo culto litúrgico. Pero ¿cómo ha reaccionado la Iglesia ante esta deserción? ¿Cómo los que esto hacían se han justificado ante ella? Esta es la cuestión. Porque retirarse de la comunidad era retirarse de la asamblea eucarística, del contacto con su obispo, sucesor de los apóstoles, de la continuidad de la tradición apostólica, de la liturgia, de los sacramentos y de la esperanza común de ver a Cristo volver en medio de ellos. Para responder a esta cuestión, para llevar a sus justos términos la situación eclesiológica del monacato, hay que partir del hecho de que aquella situación distaba mucho de ser monolítica. No existe una clara división entre el ascetismo de los 3 primeros siglos y el monacato propiamente dicho. Siempre existió un monacato urbano al lado de un monacato rural o del desierto. El anacoretismo absoluto, el eremitismo individual estricto, siempre fueron situaciones excepcionales y la mayor parte de los monjes vivían en el seno de comunidades o en grupos en los que la vida individual y colectiva estaban perfectamente dosificadas. A pesar del carácter excepcional, la soledad individual total nunca ha sido considerada en la Iglesia como una desviación o una negación del carácter eclesial de la vida cristiana. Por supuesto que los grandes legisladores del cenobitismo, San Pacomio, San Basilio de Cesarea, no eran muy favorables a esta vida y deliberadamente prefirieron la vida comunitaria. Pero la tradición de la Iglesia en su conjunto no se limitó a aceptar exclusivamente la modalidad cenobítica. Para la opción eremítica, con la canonización de figuras tan importantes como San Pablo de Tebas, San Onofre, Santa María la Egipcia o San Pedro el Latonita, demuestran que el eremitismo no es ajeno al espíritu de la Iglesia. El eremitismo nos revela el sentido cristiano de la soledad y el carácter dinámico de la vida espiritual. Manifiesta la tensión escatológica que la anima y el carácter relativo y provisional de toda economía sacramental. Por el bautismo, la crismación y la Eucaristía se nos da la participación del Espíritu Santo. Pero ellos no nos dan la vida divina en su plenitud, sino que son el germen, son una
simiente que no se puede desarrollar y llegar a dar frutos más que por la sinergia de la gracia y de nuestros esfuerzos. La soledad, ofreciendo las condiciones óptimas para la ascesis y la oración continua, permite a aquellos que están lo suficientemente preparados de hacer fructificar la gracia de los sacramentos recibidos, incluso si hay impedimentos para que los puedan recibir, para que puedan recibir con frecuencia esos sacramentos. La soledad favorece el desarrollo de las energías divinas recibidas en esos sacramentos. Esto explica la pedagogía extraña para Occidente de los maestros espirituales sirios contenida en la vida de Rabban Yosef Busmaya, siglo X, documento que se sitúa en la tradición de las enseñanzas de Isaac de Nínive, José Hatzaya, Juan de Aliata. El autor de esta vida nos transcribe lo que Rabban Yosef decía a sus novicios. Has de saber, hijo mío, que Cristo conoce nuestra flaqueza y la debilidad de nuestra naturaleza. Sabe que somos arrastrados por diversas causas a cometer numerosos pecados, voluntariamente, por inadvertencia o bien involuntariamente. Por eso nos ha dado por su misericordia los santos misterios que son su cuerpo y su sangre, a fin que sean para nosotros perdón de nuestras faltas y de los pecados que cometemos con nuestro cuerpo mortal, y para que seamos fortificados con ellos contra los adversarios, contra los que se enfrenta nuestra vida. Debes, pues, hijo mío, salir cada día de tu celda para recibir los misterios purificadores, porque la levadura del pecado se encuentra todavía en tu cuerpo, y poder así alcanzar la fuerza y la ayuda para que puedas permanecer en tu celda y cumplir tus oficios y tu regla. Poco a poco, Rabban Yosef animaba a sus discípulos, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno, a guardar la celda lo más asiduamente posible y, según su progreso, a comulgar con menos frecuencia. A los más avanzados les pedía que solo abandonaran la celda en caso de necesidad y que se mantuvieran en el sentimiento profundo de su propia indignidad. Ausentes de las sinasis eucarísticas, desprovistos de vida comunitaria, los solitarios se privaban así del sacramento de la Iglesia local. Pero al mismo tiempo eran profundamente conscientes de su inserción en el cuerpo de Cristo, de su unión vital con todos los santos del cielo y de la tierra. Evargio el Póntico, que fue para muchos el maestro de toda tradición esicasta, egipcia, griega o siria, decía: monje es aquel que se separa de todos para unirse a todos. Y a este respecto, Juan Pablo II llama al monje persona en relación. En la Italia del siglo XI, donde se fraguó un importante movimiento eremítico, en parte suscitado por los monjes griegos de Calabria, Pedro Damián enseñaba a los eremitas de Camaldoli que de la misma manera que la Iglesia de Cristo está sacramentalmente presente con la plenitud de su misterio en cada iglesia local, también está espiritualmente presente en cada uno de sus miembros. La Iglesia entera es llamada la Virgen única. En todos es única y en cada uno se encuentra toda entera. Una en todos por la unidad de la fe y todos en una gracias a la argamasa del amor y los diversos dones del Espíritu. La soledad del eremita, de la misma manera que lo excluye de la inserción en una comunidad eclesial, tampoco le permite el ejercicio de funciones pastorales ligadas a un grupo humano regularmente constituido. Sin embargo,
Es habitual que el ermitaño, tras un largo combate espiritual, vencidas las pasiones y adquirido el Espíritu Santo, ejerce entre los hombres un ministerio de curación corporal y espiritual, gracias a los carismas de curación, de discernimiento del espíritu y de los consejos espirituales que pueda dar a sus hijos. Los ejemplos abundan desde San Antonio el Grande, pasando por San Serafín de Sarov y los espirituales rusos hasta la época actual, con San Paisios del Monte Athos, San José de Sicasta o San Porfirio de Caxocalipia. Vemos cómo el eremitismo radical encarga a la perfección el ideal monástico. No obstante, solo ha sido llevado a cabo por un reducido número de personas dotadas de una personalidad fuera de lo común y asistidas por una gracia excepcional. La inmensa mayoría de los monjes vivieron bien en grupos semieremíticos, los desiertos de Esceta, Nitria, las Lauras de Palestina, esquitas, bien en comunidades cenobíticas. En el primer caso, los monjes vivían solos durante la semana o, a lo sumo, pequeños grupos bajo la dirección de un maestro. El sábado y el domingo acudían todos a la iglesia del monasterio del que dependían para participar de la liturgia eucarística o una comida fraterna y eventualmente también una colación o conferencia por padre del maestro o del abad del monasterio. Hoy día se sigue este sistema, por lo menos en las ermitas del Monte Athos. Uno no se puede establecer donde quiera, debe de pertenecer a un monasterio. El monasterio, cuando el abad lo considera oportuno, le da el permiso para establecerse en una ermita, él solo, llevar una vida eremítica, pero sigue siendo monje del monasterio y si la vida litúrgica la cumple bien en su monasterio, bien en alguna otra esquita donde haya un monje sacerdote que celebre los domingos y los sábados el culto para los ermitaños de alrededor. Durante la semana, al menos en ciertos monasterios, los monjes podían guardar los santos dones en su celda, es decir, tenían la reserva en su celda. Recibiendo a sí mismos, ellos mismos, se daban la comunión tal como la atestigua San Basilio en su carta 93 a la Patricia Cesárea, recordándole que era práctica común en tiempos de persecución. Lo que no parece es que los ermitaños sacerdotes celebraron los misterios totalmente solos en sus celdas. No existe en los textos antiguos testimonio alguno de esta práctica. De haber sucedido sería algo excepcional. Y porque en la Iglesia antigua la celebración eucarística se concebía siempre como una función ministerial que implicaba la presencia de una asamblea visible, aunque se redujera a 3 o 4 personas. Esta sigue siendo la práctica actual. Un sacerdote no puede celebrar si no tiene al menos 4 fieles. La asamblea efectiva era y es un elemento necesario del signo sacramental, como lo es la presencia del sacerdote o el pan y el vino de la Eucaristía. Ocurría que a veces un monje sacerdote o incluso el obispo se acercaba a un ermita para celebrar la liturgia eucarística. Pero si algún monje, sacerdote, celebraba en su celda el sábado o el domingo, era siempre con la presencia de otros ermitaños vecinos que se acercaban para la liturgia. Durante la semana, el eremita recibía la comunión de su propia mano, con los santos dones que conservaba en su oratorio, si esta era la costumbre local, que no era una costumbre extendida.
En los monasterios cenobíticos, donde la vida cotidiana era enteramente común, la liturgia eucarística era en sus orígenes únicamente semanal, el sábado y domingo por la mañana, pero la comunión podía distribuirse más frecuentemente e incluso diariamente, porque también existía reserva, como la atestigua Abba Apolo. Es necesario, en cuanto sea posible, que los monjes comulguen cada día de los misterios de Cristo, porque quien se aleja de Dios. Por el contrario, aquel que lo hace continuamente, recibe continuamente al Salvador. El propio Señor declara: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es pues útil a los monjes que, puesto que continuamente meditan la pasión del Salvador, se encuentren dispuestos cada día y se hallen dignos en cada momento para recibir los misterios celestiales, beneficiándose también de la remisión de sus pecados. Las vidas coptas de San Pacomio nos describen de manera precisa cómo el santo fundador fue constituyendo su comunidad monástica en comunidad litúrgica. En sus orígenes, los monjes pacomianos participan de la liturgia eucarística los sábados y los domingos en la población vecina. Pero cuando la comunidad creció, Pacomio se vio obligado a construir un templo en el monasterio, que era atendido en sus comienzos por sacerdotes de los contornos, porque Pacomio era reacio a ordenar sacerdotes a uno de sus monjes para no crear problemas comunitarios, problemas de envidias entre los monjes. Como consecuencia, en todas partes los monasterios se construyeron dotándose de templos atendidos por un miembro de la comunidad o sacerdotes venidos de fuera, como es el caso hoy día también, y entonces de las comunidades monásticas femeninas. Y las celebraciones tendieron a ser cotidianas, excepto en los periodos de ayuno, como ocurre hoy. En los periodos de ayuno, en Cuaresma, no se celebra la Divina Liturgia en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuál es la naturaleza eclesiológica de estas agrupaciones monásticas? ¿En qué sentido se puede considerar el monasterio como una iglesia? Si consideramos el monasterio como una pequeña población, una pequeña aldea cristiana, su templo es una iglesia como todas las demás en las que una comunidad cristiana se reúne para celebrar la Eucaristía, convirtiéndose automáticamente en una iglesia local. Parece ser, además, que la Iglesia antigua no reservaba el nombre de iglesia local a la comunidad eucarística presidida por el obispo o a la diócesis local. En el Egipto del siglo IV, la iglesia era la comunidad cristiana de esta o de aquella ciudad. Cada una de estas iglesias, tanto monásticas como las otras, estaban evidentemente en comunión con el Papa y Patriarca de Alejandría y con el obispo de la diócesis en que residían. Que el servicio litúrgico estuviera presidido por un sacerdote visitante en comunión con el obispo o como un miembro de la comunidad local no cambia para nada el carácter eclesial de esta comunidad. En las cartas incluso de San Pablo, el término iglesia se aplica también a las asambleas que no formaban parte de la comunidad oficial. Como los cristianos no siempre se reunían en asambleas plenarias, sino que formaban en la misma ciudad grupos parciales que se reunían menos oficialmente en casas particulares, a estos grupos les llama Pablo iglesias domésticas. No es una simple cuestión de vocabulario. Cuando los monjes califican a su monasterio de iglesia, no es para sustraerse a la jurisdicción del obispo, ni que atribuyan a su abad una autoridad paralela a la episcopal, sino que expresa la conciencia que debiera tener toda comunidad cristiana, parroquial o de otro tipo,
de ser la Iglesia de Cristo presente en un lugar determinado y no una simple agrupación humana cuyos miembros serían parte de otra comunidad más grande, la diócesis, que solo ésta puede ser considerada como iglesia local. Toda comunidad eucarística se reúne en la unidad e identificación del cuerpo de Cristo mediante la escucha de la palabra de Dios y la comunión eucarística. En ese instante se manifiesta de manera local, visible, sacramental y real la Iglesia entera del cuerpo de Cristo. Leemos en San Mateo las palabras del Señor: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y os daré el descanso. Estas palabras de Cristo dan una ocasión a una bella reflexión en el texto de la carta apostólica por parte de Juan Pablo II, referidos a la ocasión de descubrirse a sí mismos por una mirada interior conseguida por el silencio y el sosiego, y por medio de ella armonizar el ritmo del corazón a las exigencias del Espíritu Santo. Uno de los apotegmas del desierto cuenta la visita que Teófilo, papa y arzobispo de Alejandría, giró a los monjes de Esceta. Y deseosos de impresionar a tan distinguido huésped, los monjes se dirigieron a su abad y le pidieron a Abba Pembo: Padre, dígale unas palabras a nuestro Papa para que quede edificado. Y el anciano contestó: si no queda edificado con mi silencio, será difícil que quede edificado por mis palabras. Esta anécdota demuestra claramente la enorme importancia que la tradición de los padres del desierto atribuía a la esiquía, cualidad de sosiego y de silencio, como dice Juan Pablo II. Pasamos ahora a la condición del monje, como trabajador en ese silencio y en ese sosiego. El esicasta, es decir, se podía traducir como la paz interior, más que quietud. Quietud es un término más bien restrictivo, paz interior es más bien dinámico. El esicasta es aquel que observa las palabras de Abba Moisés: ve, permanece en tu celda y tu celda te enseñará todas las cosas. El cuadro exterior de la esiquía, la celda, es ante todo el taller de la oración continua. La principal actividad del monje, que permanece sosegado y en silencio en su celda, es el recuerdo constante de Dios en un espíritu de compunción y arrepentimiento. Pero el sentido de la esiquía se va interiorizando poco a poco. A través de la espiritualidad de la celda se refleja no solo una condición exterior y física, sino un estado del alma. De una manera más interior todavía, la esiquía significa la vuelta a uno mismo. El esicasta, en el verdadero sentido del término, no es el que vive externamente en el desierto, sino el que viaja a su propio corazón. Tampoco es el que se separa físicamente de los demás, cerrando la puerta de su celda, sino el que vuelve al interior de sí mismo, cerrando las puertas del espíritu. Es ese volver en sí mismo que relata San Lucas en su Evangelio cuando escribe la parábola del hijo pródigo.
Se le llama así, parábola del hijo pródigo, pero yo prefiero llamarla parábola de un padre bueno que tenía 2 hijos malos. La expresión griega isafton delzón, entrando en sí mismo, tiene mucha más fuerza que otras traducciones de ahora, como pensó para sí o recapacitó, porque eso es lo que hace exactamente el monje respondiendo a las palabras de Cristo. El reino de Dios está en vosotros. Y cumpliendo también con el consejo del libro de los Proverbios. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Si el esicasta es, en principio, un solitario que vive en el desierto, la soledad no es un lugar geográfico, sino un estado del alma. El verdadero desierto se encuentra en el fondo del corazón. Este acelerado recorrido por los diferentes sentidos de la esiquía nos muestra las diversas compresiones que desde el exterior al interior la atraviesan. Alejarse de la gente, callar, guardar recogimiento. Tales son los grados de la esiquía. El primero es de orden espacial. Se trata de alejarse de la gente, exterior y físicamente. El segundo es todavía exterior, callar, abstenerse de hablar. Pero ni el uno ni el otro son suficientes para hacerse un verdadero esicasta. Porque puede una persona vivir en la soledad y no hablar, pero interiormente estar lleno de inquietudes y agitación. Para acceder a la verdadera paz interior, hay que pasar de la esiquía exterior a la interior, de la simple ausencia de palabras a lo que San Ambrosio de Milán llama el negotiorum silentium, el silencio activo y creativo. Resumiendo esta importante enseñanza espiritual, San Juan Clímaco escribe: cierra la puerta de tu celda a tu cuerpo, la puerta de tu lengua a los discursos y la puerta interior a los malos espíritus. Esta distinción entre los diferentes grados de la esiquía es importante sobre todo por las relaciones que mantiene el monje o el esicasta con la sociedad. Una persona puede, de manera visible y geográfica, huir al desierto mientras que su corazón permanece en medio del mundo. Por el contrario, una persona puede seguir viviendo físicamente en la ciudad y ser un auténtico esicasta en su corazón. Lo que importa no es la situación espacial del cristiano o del monje, sino su estado espiritual. Conviene recordar también aquí que las expresiones vida activa y vida contemplativa tienen para los padres griegos, como Evagrio el Póntico o Máximo el Confesor, un sentido particular. La vida activa no es para ellos una vida al servicio del mundo, la predicación, la enseñanza, el trabajo social, sino el combate interior para vencer las pasiones y adquirir la virtud. En este sentido, podemos decir que muchos eremitas o religiosos que viven en una clausura estricta llevan una vida activa. De igual manera, podemos decir que hay hombres y mujeres totalmente consagrados a una vida al servicio en el mundo que practican la oración del corazón y llevan una vida contemplativa. San Simeón, el nuevo teólogo, siglo XI, pensaba que la plenitud de la visión de Dios era posible tanto en medio de la ciudad como en las montañas y los claustros. Para él, las personas casadas
A pesar de sus obligaciones civiles, los hijos, las preocupaciones inherentes a llevar una casa, pueden elevarse hasta las cimas de la contemplación. El hecho de tener mujer y suegra no impide a San Pedro ser llamado por el Señor y ascender al monte Tabor para contemplar la gloria de la transfiguración. El criterio, lo repetimos otra vez, no es la situación exterior, sino la realidad interior. Lo mismo podemos decir del silencio. Se puede vivir en la ciudad y por la profesión de alguien tener que hablar constantemente y a la vez ser silencioso interiormente. Como decía Abba Pimén, un hombre que parece que calla y en su corazón condena a los demás es un hombre que habla sin parar. Por el contrario, otro que habla de la mañana a la noche, sin embargo guarda silencio porque no dice nada que no tenga utilidad espiritual. Este fue el caso en el siglo XIX de grandes padres espirituales como San Serafín de Sarov o los Starsi Leónidas y Ambrosio Ptino, obligados por su vocación a recibir oleadas ininterrumpidas de visitantes, centenares de personas diarias. Sin embargo, no perdieron su esiquía. De hecho, gracias a esa esiquía interior, eran capaces de guiar a los demás. Precisamente, como sus palabras brotaban de su silencio interior, con mayor motivo eran capaces de tocar y de penetrar los corazones de los que acudían a ellos. Aunque los padres llamen a esta situación, a esta actitud, pobreza espiritual, no debe ser entendida como ausencia o privación, al contrario, es algo constructivo, puesto que lo que busca el exicasta es despojar su espíritu de todo concepto humano para llenarlo del sentimiento de la plenitud divina. El exicasta cesa en su actividad propia no por gusto de molicie, sino para entrar en la actividad de Dios. Su silencio no es un vacío ni es un silencio negativo, sino enteramente positivo, una actitud de vigilancia, de atención viva y, sobre todo, de escucha. A través de la participación de los misterios de la Iglesia, de los sacramentos y de la oración, que se considera como fuente de vida, esperanza y gozo, el monje se siente unido a todos y a cada uno. La oración que se hace por amor genera unos beneficios nada despreciables, tanto en la persona que reza como en aquellos por los que se reza o a quien va dirigida la oración. San Porfirio de Capsocalibia decía: el monje permanece solo en su celda, pero las ondas de su oración alcanzan a todas las personas sin excepción, incluso lejos de él. Por medio de su oración, el monje participa activamente en la resolución de los problemas humanos, realizando incluso milagros. En todo momento, los santos de la Iglesia, los ascetas, los carismáticos, llevan una vida en el Espíritu Santo en un estado de paz, alegría y anticipo de la vida eterna. Sin embargo, no son en absoluto indiferentes a la vida terrena. Experimentan una enorme preocupación por las penas del mundo y se sienten personalmente involucrados en el pecado de la humanidad. Perciben de una manera sana y equilibrada los signos de los tiempos, haciendo uso de los útiles de la época moderna, siempre como medio de ayuda al prójimo y jamás como un fin en sí mismo. Viviendo ajenos a las comodidades mundanas, los monjes
transmiten constantemente al mundo entero su fe inquebrantable, su fuerza y su empuje. De hecho, incluso en las comunidades más cerradas tenemos acceso a Internet y los medios de comunicación, los medios sociales actuales. Pero no los usamos de una manera libre y a cualquier momento. Cuando uno necesita acceder a Internet, tiene que pedir permiso al abad, que se lo concede, le da la clave, que la cambia cuando quiere, y le dice, pues que te acompañe el padre Simeón. No, yo quiero que venga el padre Atanasio, el padre Simeón. No, y el padre Atanasio, no hay Internet. Pero sí tenemos acceso a Internet, pero un Internet controlado y como ayuda a algo que se necesita, no un capricho, porque eso es una ventana por la que uno se asoma a cosas buenas y a cosas no tan buenas. ¿Cómo ve el mundo actual a los monjes? Seguramente, yo al menos sí lo recuerdo de haber visto, pues, libros de arte, aquellas representaciones de los monjes gordinflones, bebiendo cerveza, o esqueléticos con cara de patibularios, que se retrataba así a la vida religiosa. Este imaginario colectivo, en la literatura también, en las artes, que representaban satíricamente la vida monástica, hoy día ya no tienen cabida en ambientes serios e ilustrados, que prefieren seguir de cerca la realidad y la verdad de los hechos. Las críticas de la vida monástica son cosas del pasado, como también el temor reverencial. Ya no se está en un monasterio o convento, como si fuera una residencia vigilada, un lugar de expiación o refugio de neuróticos sociales o mentales. Ante la escasez de vocaciones y la normalización en dejarse ver, el monacato es tratado en estos días como un asunto a discutir en términos antropológicos o como un modo especial de comportamiento humano suficientemente universal para ser considerado como un aspecto o un periodo de la evolución de la humanidad. Estoy hablando en círculos no religiosos. Es verdad que la opinión general que no entiende más que lo que conoce, que no conoce más que lo que ve, que no ve más que lo que experimenta, que no experimenta más que lo que siente y que no siente más que lo que toca, continúa, a pesar de todo, preguntándose sobre algo que le parece inconcebible y que, por simple sentido común y con todas las reservas, considera que no es normal hacerse monje. Frente al hecho monástico, cuando hayan terminado las condenas, los desprecios, las sospechas de todas las hipocresías y todos los rechazos, queda la incomprensión. ¿Cómo es eso? Renunciar a gozar de todo lo que es bueno por una vida pródiga en dificultades y sin sabores. Renunciar a obedecer a las necesidades imprescindibles que impone la madre naturaleza para vivir en un asiduo contacto con personas que nos han elegido. No es huir de las responsabilidades. No es abandonar cobardemente los desafíos de la independencia y la aventura de la libertad. No es refugiarse en un medio que, al igual que las sectas, no tienen otro fin que procurarse una seguridad material, una promoción simbólica, una sublimación espiritual,
para seres demasiado débiles como para enfrentarse al mundo como todo el mundo? Irrealidad, inutilidad, parasitismo y espejismo. Ilusión más o menos duradera, más o menos consciente, más o menos confortable, pero ilusión al fin y al cabo. Y más profundamente, traición a la esencia de la condición humana. Escandalosa indiferencia ante todos los desafíos de la historia contemporánea, sobre todo los desafíos humanitarios, es decir, los más íntegros, los más desinteresados, los que más debieran movilizar a esos hombres y mujeres adictos, como si dijéramos, en cuerpo y alma, a las causas más elevadas del Evangelio. Pero el que se cuestionen estas cosas no siempre terminan en rechazo. A veces incluso, sobre todo entre los que participan de cierta visión ecologista de la existencia, se reconoce en las reglas monásticas, especialmente en las formas de ascesis, que proponen un ideal de sobriedad, unas medidas esenciales de armonía que se avienen bastante bien a la mayoría de caracteres y de la cultura media europea. Más de un turista, bautizado o no, que haya pasado por un monasterio, ha podido apreciar la calma, la acogida, la vida sencilla de los monjes, la belleza de los cantos y las ceremonias y el buen gusto en todo. Algunos incluso aceptarán que el equilibrio ético del mundo moderno podría encontrar estimulantes ejemplos en el ideal de escrupulosa interioridad, tanto propia como recíproca o comunitaria, que preconizan las comunidades monásticas. Profesar como monje, tal como lo vemos y afirman los propios monjes, es considerar que la oración es la actividad superior del hombre, hacia la cual todo debe ser orientado y sobre la cual debe girar todo, oración personal u oración litúrgica, alternativa y respectivamente idénticas. Porque la verdadera oración, la oración pura, el lugar misterioso donde la encontramos, el fondo y fin de todo, la llamada, la sustancia y el objetivo de quien la busca es, en el silencio absoluto de todo, la divina presencia, algo que no buscaríamos si no lo hubiéramos encontrado antes en la preferencia absoluta por la oración. La oración es el deseo, la esperanza y la experiencia de la presencia de Dios, el descubrimiento de Dios en uno mismo y en los demás. No hay religión sin oración, igual que no hay espiritualidad más elevada que la oración. Orar es, en cierta manera, hacer en uno el lugar al otro, con mayúscula. La oración es la realización del amor absoluto. Imposible conseguirlo corporal y efectivamente, hasta en imposibilidad el eros se convierte en thanatos. Solo es posible espiritualmente. Este compromiso de no desear más que la oración, es decir, la unión con Dios y como consecuencia, y puesto que Dios está en todo, con todos, la apertura a los demás, la comunión con la humanidad y la creación entera, no solamente presente y cercana, sino universal y total, pasado y futuro. Los monjes coinciden en que la oración es en sí misma su propia ascesis y que con ella basta. No obstante, la naturaleza caída siempre igual a sí misma, la pesadez de la propia conciencia, invitan a la ascesis corporal y mental. Métodos, técnicas, diversos medios físicos y psíquicos de dilatada experiencia se emplean para obtener el control del cuerpo, es decir, para disponer libremente de todas las energías movilizables del cuerpo y del alma, para focalizar toda la acción del espíritu sobre la oración y sobre su fin, Dios.
Occidente es más indulgente con técnicas orientales, el zen o el yoga. En Oriente esto no se admite. Algún novicio que me llegue con estas pretensiones, le pongo inmediatamente a hacer 50 postraciones y a rezar 5 composquinis con una inclinación en cada invocación. Hay otras técnicas. La oración de Jesús, por ejemplo. La ascesis monástica tiene como propósito controlar lo mejor que sea posible las necesidades del cuerpo y las pasiones del alma, no para un triunfo de un ejercicio atlético o la exaltación de la voluntad, sino que con total abandono de cualquier complacencia egoísta, hacer en uno todo el lugar al otro. Todas tesis fundadas sobre otro motivo u otros móviles le parecen al monje ilusión, orgullo y vanidad. Porque la ascesis es el medio, no es el fin. Sin embargo, es de todos los medios voluntarios el mejor y más elevado. Tiene la dignidad de recordarnos que la santidad es y debe ser constantemente deseada, y más que deseada, querida, y más que querida, laboriosa, tenaz e inflexiblemente ejercitada. La ascesis y la oración, o mejor dicho, la ascesis de la oración, para un monje cristiano no limita su finalidad a lo espiritual o místico, a lo universalmente religioso o a lo antropológicamente ideal. Ascesis y oración están ancladas en el misterio fundamental de la resurrección de Cristo. El monje cristiano no es más que un hombre o una mujer que toman absolutamente en serio el mensaje cristiano con todo el radicalismo que comporta ese compromiso, adaptando los medios necesarios para ese fin. El monje cree que la finalidad de todo lo que existe en el mundo, en el estado en que se encuentre, tiene como modelo radical y definitivo llegar a ser la respuesta de lo que ha hecho Dios en el mundo por medio de Cristo. Esta acción, que llamamos kenosis, consiste por parte de Dios en encarnarse, es decir, en haber hecho en él un lugar para el hombre, permitiéndole participar de su divinidad conforme a la capacidad de su naturaleza. Y por parte del hombre, en hacer en él un lugar para Dios, esperando que por medio de la oración Dios ocupe ese lugar. Pero cuidado, la oración no está tanto en las palabras como en el corazón. No se trata de aburrir a Dios con elaborados discursos. Dios presta más atención a nuestras intenciones que a nuestras palabras, que a lo que le decimos. Hay veces que las palabras son superfluas. María, en las bodas de Caná, no tienen vino. O las hermanas de Lázaro, Marta y María. Tu amigo está enfermo. No hace falta decir más. Todo humano es monje, por la soledad en que comienza y acaba, por la necesidad de ascesis, en que su salud y su conciencia ética y estética le incitan a la sobriedad y a la mesura en todas las cosas, por la esperanza infinita, hasta la desesperación infinita, donde la limitación y la contingencia de su ser le llevan a desear ser recibido eternamente y tal cual es por el otro. El monje vive plenamente el instante presente, como lo vive nuestro Padre Celestial, abiertos a su amor y viviéndolo con alegría. El tiempo pasa ante nuestros ojos porque estamos ocupados o bien en anticipar el futuro o en recuperar el pasado. Pero somos avaros con él.
Buscamos tiempo para trabajar, tiempo para leer, tiempo para rezar y no tenemos tiempo para existir. De ahí la oración del monje. Señor, haz que cada día y cada instante lo llene de tu presencia. Tú que estás a mi lado, ayúdame a poner todos mis actos y experiencias en su justa perspectiva. Estos actos y experiencias que son la vida de cada día. Ayúdame a vivirlos para acceder a una más profunda libertad interior. Muchas gracias por su escucha. Pues muchas gracias por esta interesante conferencia. Se entienden mejor las palabras de Juan Pablo II cuando dice que el monacato oriental es un gran tesoro que podríamos redescubrir y aprender mucho de él, y especialmente del hesychasmo. Estaba pensando en muchas formas de la vida consagrada o religiosa, el monacato, digamos, de la antigüedad. Me vienen a la mente los Benay Kayama, del mundo sirio, los hijos de la alianza, del pacto, y los 8 espíritus de malicia, de Bagrio Póntico, los espíritus que tientan al monje. Yo tengo un problema con el espíritu de la quedia, a veces en verano, aquí en España, como tal, ¿no? Pero muchas gracias. Creo que podríamos, en esta casa, sobre todo en la Universidad de la Mística, pues aprender mucho y proponer muchas cosas también a la vida religiosa de la Iglesia latina. La espiritualidad, tanto de una tradición o de otra, es un tesoro del que podemos participar perfectamente, porque además es un tesoro inagotable. Por mucho que nos intercambiemos siempre, seguiremos manteniendo ese tesoro en uno y otro sitio, en toda su integridad. ¿Por qué no participar de ello? ¿Por qué no disfrutar? Tanto de una parte como de otra. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, profesor Eloy. Dos curiosidades. En la exposición ha utilizado la expresión iglesia local. En el ámbito católico a veces se habla iglesia local, iglesia particular. ¿Esta expresión en el mundo ortodoxo existe? No. Y luego la otra pregunta, en el campo vocacional, ¿cómo está la cuestión de vocación a la vida monacal? ¿Es más o menos que respecto a la vida a la vocación de los popes, etcétera, o tal? La terminología oriental se llama iglesia local, y la iglesia local es cuando la asamblea cristiana se reúne alrededor de su obispo o quien él ha delegado para celebrar la Santa Eucaristía. Siempre que estén en comunión con su obispo, ahí está la Iglesia en toda su plenitud. Siempre que estén en comunión de su obispo y que guarden la fe apostólica. La Iglesia particular no es algo que se utilice. Es Iglesia local, referida tanto a lo que esta mañana hemos celebrado en la capilla, como lo que celebren esta mediodía en la Catedral de Ávila. Tanto en el monasterio como de ahí esta pequeña aclaración de cómo se entendían los monasterios, como iglesia local también, como iglesia local. Y en cuanto a las vocaciones, pues no es como antes. En los años 90, en el Monte Athos, por ejemplo, por decir un lugar conocido de todos, pero hay monasterios en todos los sitios y monasterios por muchas partes y depende en cada sitio. Yo voy a hablar de lo que conozco y aventurarme a decir cómo creo que están por otros sitios. Por los años 90 había 100 novicios cada año en el Monte Athos. Monte Athos es una península en la que existen 20 monasterios. Cada uno de ellos puede tener esquitas, es decir, eremitorios, distribuidos a lo largo de esta península de 70 kilómetros. Pues en los diversos monasterios entraban unos 100 novicios. Actualmente
no es esa cifra, pero sí es lo suficiente para que se mantenga el equilibrio entre monjes que salen a ejercer su ministerio cuando son llamados, si ellos consienten y su archimandrita se lo permiten, salir a otros sitios, o aquellos monjes que son llamados por el Señor para su juicio. Entonces hay ese equilibrio. Si hay 30 monjes que a lo largo del año han fallecido, a lo mejor han entrado 25, o han fallecido 20 y han entrado 40, se mantiene. Curiosamente, sí se mantienen las vocaciones para la vida religiosa, pero para el sacerdocio hay dificultades. Y eso que, conforme a la tradición oriental, los hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes. No es que los sacerdotes se casen, no. Al revés, es un hombre casado. Para allí sí hay dificultades. Y la dificultad no es tanto vocacional, sino sociológica. La mujer de un sacerdote tiene que ser ejemplar para la comunidad, puesto que ayuda también a su marido en la catequesis o en la acción social de su parroquia. El joven que conoce a una chica que le está estudiando teología y que quiere ser luego sacerdote, y la joven, su novia, que está estudiando medicina, es lícito que luego quiera ejercer esa profesión. Y entonces, pues, la vida en la parroquia, la mujer del sacerdote puede tener dificultades. Entonces, ese es el problema que hay. De ahí que también hoy día pues haya muchos más que antes, pero los obispos son vigilantes en eso y no quieren en absoluto, muy raro caso, monjes, sacerdotes célibes, muy rara vez. Porque el sistema es el siguiente. Cuando se ha terminado los estudios de teología, el que no ha sentido su vocación monástica y ha ido a otro sitio, en la escuela teológica o en la facultad, la escuela teológica sería el seminario, en la facultad de teología es otra instancia académica superior, el obispo le llama y dice, vamos a ver, Stavros, ¿tú quieres ordenarte? O sí, yo sí. Ah, pues muy bien. ¿Y tienes novia? No. Ah, sí. Sí, tengo novia. ¿Y ella sabe de tus inquietudes? Pues sí, pues que venga a hablar conmigo. Va la prometida y tú sabes que Stavros se quiere ser sacerdote. Muy bien. Y tú sabes lo que implica ser esposa de un sacerdote. Sabes que debe de llevar una vida que no se acabaron los teatros y las discotecas, etcétera, etcétera. Sí, ¿estás de acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo pensáis casaros? Pues en noviembre, vale, pues en noviembre y en febrero yo ordenaré a tu marido sacerdote. Se casan, los casa y llega en febrero y le vuelve a llamar. Bueno, yo voy a ordenar a tu marido el día 14, lo voy a ordenar sacerdote. ¿Tú sigues pensando lo mismo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues entonces firma aquí dándole permiso a él para ordenarse. Y es la mujer la que permite al marido ordenarse. Pudiera darse el otro caso. Bueno, vamos a ver, ¿y tú, Basile, quieres ser sacerdote o no? No, yo para nada, yo quiero ser teólogo, laico, pues nada, pues que el Señor te guíe tus pasos y te ilumine. O, sí, ¿y te quieres casar? No, pues al monasterio. Es que yo no tengo vocación de monje. Pues entonces debes de esperar. Y se le ordena después de cumplir los 46 años. Se le puede ordenar, antes no. Ese es el proceso. Hay en otros países, en Rusia, y no sé si el padre Andrei me corregirá, hay un renacer de la vida monástica, con reconstrucción de antiguos monasterios y también con llegadas de monjes a los monasterios. Otros monasterios en Egipto, por ejemplo, los monasterios coptos, ahí la costumbre es que estudien, que terminen sus estudios,
y luego vengan al monasterio. Voy a contar un caso curioso, el monasterio Ormilia, en Grecia. El monasterio Ormilia está a unos 20 kilómetros del monte Athos. Es un monasterio femenino y tiene su origen en unas hijas espirituales del padre Emilianos, que fue restaurador de la vida cenobítica en Batopedi y actualmente en el Simonos Petra. Él era monje en Meteora. De aquellas, el gobierno socialista pensaba, vista la decadencia que había en aquellos monasterios, esperar que terminaran los últimos monjes y convertir el conjunto de monasterios de Meteora en un parque temático. Padre Emilianos tenía algunas jóvenes que eran hijas espirituales de él y le confesaron su intención de hacerse monjas. Él les dijo, esperad, la situación no está clara, aquí terminar la carrera y veremos lo que pasa. Terminaron la carrera, aquellas el padre Emilianos ya se había ido al monte Athos, al monte Batopedi, y terminada la carrera, aquellas jóvenes insistieron ante él en su deseo de profesar como monjas. El monasterio Batopedi tenía una granja fuera del monte Athos a unos 20 kilómetros y entonces le cedió la granja y aquellas monjas se constituyeron en comunidad lo he dicho antes y se me olvidó, ya me vendrá en cualquier momento. Bueno, en este lugar. Ormilia. Actualmente son 200 y pico monjas, de tal forma que ellas tienen su hospital, su residencia de ancianos, la facultad de odontología de la Universidad de Tesalónica y desarrollan una labor increíble. Aquellas personas que atienden a los enfermos o que atienden sus necesidades de salud, están 5 años trabajando en eso y luego vuelven a su vida de clausura en el mismo monasterio. Quiero esto decir que, como en Oriente no existen las órdenes religiosas, no hay dominicos ni franciscanos, ni clarisas ni carmelitas, es un monasterio en particular el que siente esa inclinación especial para el desarrollo de una faceta de la Iglesia. Y no sé si he contestado. Pues retomando la última... Sí. Señora. Muy buenas, gracias por la exposición. Pero aparentemente, por lo que he debido entender, que la mujer concede al hombre, al varón, a su futuro marido, ese permiso, pero ahí creo que está maquillada, la renuncia de la mujer absolutamente hasta incluso a su profesión, a lo que ha estudiado. Esto, en el futuro, ¿cómo está tratando la Iglesia en este caso? La verdad es que, y voy a hacer una confesión entre amigos, en los trabajos preparatorios para el pasado concilio en Creta, que se llevaron varios temas, entre las consultas que se habían hecho previamente, yo propuse este tema, no solo este, sino otro gravísimo también. El sacerdote joven que tiene hijos, un par de ellos, y fallece la mujer, y ya no se puede casar. La verdad es que el tema, los padres conciliares no lo vieron lo suficientemente maduro como para tratar de él, pero sí es un problema. Hay mujeres a las que no hay ningún problema en ejercer su profesión. Vamos a suponer que a su marido, recién ordenado sacerdote, le envían a un pueblecito rural de aquí de Ávila y ella es veterinaria. Pues no hay ningún problema en ejercer ese ministerio, esa profesión. Lo malo es que ella sea funcionaria, a él le manden a un pueblecito de Ávila y ella sea funcionaria de la Junta de Andalucía. Ese es el problema. Pero vamos, problemas
sí existen en ese sentido y imagino que muchas veces el amor lo supera. Y entonces pues son matrimonios felices, aunque ella renuncie a su profesión. ¿No puede ocurrir o sí puede ocurrir? Pues entonces, si puede ocurrir, démosle ocasión al Espíritu Santo para que les dé la fuerza de hacerlo. Pero sí, repito, que ese problema lo encuentran jóvenes que han terminado el estudio de teología y quieren casarse. ¿Cuál es la solución? Buscar esposo en otro sitio. Y sí, lo encuentran. Hay jóvenes teólogos que antes de ordenarse han encontrado, se han ido a practicar o a ampliar estudios, por ejemplo, a Rumanía, y han encontrado allí otra joven de la que se han enamorado y a la que han hecho luego su esposa, han vuelto a Grecia y la han ordenado. Por eso, cuando mis hermanos de Occidente dicen lo del matrimonio, digo, no, os arreglan 5 casos, ni uno más. Porque conocemos el pecado. ¿Hay más preguntas? Solo una, la última, si me permite. ¿El padre Andrei? Ah, no, vale, sí, padre Andrei. Siempre cuando hablamos del monacato oriental, surge o alguien pregunta, en nuestra iglesia hay carismas, en la iglesia católica latina. Pues jesuitas, dominicos, camilos, pero cuando hablamos del monacato oriental parece que no hay carismas. Entonces, ¿hay carisma o no hay carisma? Existen, evidentemente, pero existen en cada monasterio. Un monasterio, por ejemplo, Simonos Petra, está especializado en la edición del canto bizantino y de textos litúrgicos. Hay otros que están especializados y van en misionología, etcétera, etcétera. Sí existen, pero no como congregación, puesto que no existen congregaciones, entonces no puede haber carisma congregacional, no puede haber un carisma o una espiritualidad carmelita, porque no existen carmelitas. Ni una espiritualidad, qué sé yo, redentorista, no, porque no existen. Entonces todos son iguales y todos vamos iguales, desde el patriarca a mí, todos vestimos iguales y todo eso. De hecho, las insignias episcopales son insignias monásticas. El pectoral, el obispo lo lleva porque era monje, ¿no? Era archimandrita, antes de ser consagrado obispo. El velo lo mismo, el báculo también, todos son insignias monásticas, que como los obispos eran elegidos de los monjes, se llevaban como eran, seguían viviendo como vivían, no al revés. Como en nuestra iglesia.